Muchísimas bendiciones del Señor. A través de la forma en que Dios ha permitido que las redes comiencen a moverse un poco a través de los mensajes, muchas personas han estado preguntándonos acerca del perdón. Algunos tienen el corazón entristecido porque quieren perdonar y no logran perdonar, no saben cómo perdonar. Otros no entienden el perdón. Y quiero que sepas que el perdón es un tema muy difícil de tratar. Es un tema donde grandes personas, y cuando digo grande hablo de personas como Jesús, no hay más grande que Él, nos da cátedra del cómo se hace. Pero para poder nosotros percibirlo de la manera adecuada, requerimos que Dios ilumine nuestro entendimiento, porque el perdón mueve mucho dolor. Para que haya que perdonar, tuvo que haber una ofensa. Por eso hay que entender la naturaleza del dolor. ¿Qué sucede cuando nosotros somos ofendidos? ¿Por qué nos ofendemos? ¿Tenemos razón para ofendernos? ¿Realmente entendemos nosotros qué área del ser se ofende cuando una persona habla de nosotros? ¿Por qué Jesús dijo, cuando hablen de ustedes mintiendo, dígase, cuando ustedes sean calumniados, alégrense? ¿Qué hay detrás de instrucciones como esa? O la tan famosa instrucción de hasta 70 veces 7, como que a él no le duele nada. Vayan y perdonen, como que no pasa nada. Pero cada vez se hace más difícil, como hijos de Dios, lidiar con el perdón. Y no debería ser. Eso quiere decir que nosotros no estamos quizás entendiendo el perdón desde la manera en que Dios quiere que lo entendamos. Para mí, en un tiempo de mi vida, te voy a contar un poquito de mí. No me gusta hablar, pero hay momentos donde quizás puedas entender que cuando te hablo como te hablo, no es que yo no he vivido, es que porque lo he vivido, te lo hablo de la forma en que te lo hablo. Yo recuerdo que mi vida, Dios siempre ha permitido que mi vida se mueva por etapas. La primera etapa mía para yo recibir al Señor fueron 6 años, 7 años. En el año número 6, en el 98, que fue cuando vi a Jesús, yo estuve en una iglesia de corte bautista. Pero cuando el Espíritu de Dios allí me bautiza, ahí yo tuve mis mejores hermanos. Y cuando digo mejores hermanos, es que ahí aprendí del amor, de la fe, de Cristo. Ahí recibí al Señor. Fue mi primera congregación. Y yo recuerdo que cuando era una congregación de corte bautista, cuando el Espíritu de Dios me llena, que fue un año después de yo haber visto a Jesús, yo viví experiencias muy dolorosas, pero experiencias que tenían que ser muy necesarias. Yo no sé si a usted le ha tocado la experiencia de tener que salir de una congregación, no porque usted tomó la decisión, sino porque lo ayudaron o porque lo empujaron. Se dan ciertos escenarios tan dolorosos, tan duros, donde hermanos que eran de esos donde tú de mañana, tarde y noche, fines de semana, estaban juntos, ahora ya no pueden hablarse, ahora ya no pueden verse, ahora ya no pueden ni siquiera saludarse. O sea, de tener que verlos, de pasar a ser las personas con las que te veías todos los días, encontrarte que ya no están. Y no porque tu corazón no los quiere ni los ama, sino porque hubo una orden de separación. Ojo aquí, antes de hacerte la idea de que qué malas personas, quiero que entiendas algo. Cuando Dios está enseñándonos a conocer cosas tan serias como el corazón, y no es que soy maestra en el tema, por así decirlo, sino que creo que uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es no conocernos a nosotros mismos. Y Dios, por misericordia, me ha permitido lidiar conmigo misma. Me ha ayudado a entender muchas veces lo que pasa dentro de mí cuando algo sucede desde afuera. Y sobre todo Cristo con su verdad me ha permitido mirar las cosas quizás desde una óptica que puede darme mucha libertad. Es bastante duro, volviendo al tema, cuando tú tienes que darte cuenta que de la nada
estás solo. Que de pasar a tener un grupo de hermanos, ya no hay nadie ahí contigo. Y luego oír a Dios decirte, cuidado, porque no te permito guardar rencor en el corazón. Padre, pero ¿por qué me estás diciendo que no me permites ni siquiera albergar malos pensamientos de personas que en ese momento simplemente te dieron la espalda porque alguien dijo que ya no podías estar? Y te lo estoy hablando de esa forma para que puedas entender el grado de dolor que se puede experimentar cuando no se entiende las verdades bíblicas que liberan de verdad. Yo viví esa experiencia y yo tuve que experimentar un tiempo de soledad por espacio de 1 año. Vivir eso, hablar de eso en este momento, me hace apreciar mucho la misericordia del Señor. El ver el dolor que hay detrás de tú simplemente volverte la leprosa, donde no te pueden mirar, donde ya no tienes acceso al mismo grupo, porque justamente ya no caminan en la misma vía. Eso comienza a marcar el corazón. Y en ese espacio de tiempo, saber que Dios lo había determinado así, me puso entre la espada y la pared. Porque ¿puede alguien hacer algo que Dios no permite? ¿O puede alguien dejar de hacer algo que Dios ordena que haga? Permite que lo haga. Por eso es que muchas veces cuando nosotros hablamos de ofensa y nos encerramos en nosotros y no vemos más allá, tenemos mucha limitación para perdonar a la manera de Jesús. Yo creo que hay mucha gente perdonando, pero perdonar a la manera de Jesús es otra cosa. Y yo quiero hablarte del perdón a la manera de Jesús. Nuestro yo no está acostumbrado a ser ofendido. A nuestro yo no le es fácil lidiar con decepción, con traición, con rechazo, con mentiras. Nuestro yo no sabe manejar esas acciones y la maneja a través del dolor, porque siente que es como una transgresión. De hecho, la palabra ofensa, estoy hablando de la ofensa al prójimo, de esas palabras que recibiste, de ese trato que recibiste, de ese daño que recibiste, que marcó tu corazón, que dañó tu corazón porque hubo una acción y entró a tu corazón y está buscando quedarse ahí, está buscando volverse realmente el arma de Satanás. Para mí es una de las únicas armas con la que Satanás puede dañar a la iglesia, con la ofensa. Al no entender cómo Dios quiere que veas el proceso completo de la ofensa. Y en este momento, si tú has sido herida o herido con heridas de rechazo, vas a empezar a molestarte. Porque si hay algo que el rechazo tiene, es que cubre al yo para que el yo se proteja. Y el yo se protege a través de pensamientos de orgullo, de una sobrevaloración. El yo se recubre y empieza a mirarse superior a muchas personas que han experimentado la traición, el rechazo, el menosprecio en su mente y en su interior. Genuinamente se ven mejores que otros. Por eso constantemente pueden criticar a los demás, porque la herida de rechazo les hizo recubrirse y al recubrirse, ¿qué empezaron a hacer? A mirarse como a superior a los demás. De hecho, la palabra habla y dice, no te mires como superior a otro, sino al contrario, mírate desde una óptica donde los demás son superiores a ti. Ahí la palabra te está protegiendo para que la humildad sea algo que brote de tu ser. Pero cuando estamos caminando en ofensas, cuando hemos sido expuestos a daños, a maltratos, a abusos y transgresiones donde nuestro yo se siente despreciado, se siente menospreciado, o sea, no fuimos hechos para eso. En Edén fuimos hechos para la perfección, para que ninguno viviéramos transgresiones, ni nadie dañara a nadie. En Edén éramos perfectos, pero la realidad nuestra es que la perfección, en el momento en que pecamos, dejó de existir.
Y ya nosotros no nos relacionábamos a través de la perfección, sino al contrario, a través del mal. ¿Por qué? Porque ya era el mal lo que de continuo nuestro corazón iba a hacer. Eso dice Génesis 6:5 y pueden mirarlo en pantalla. El corazón del hombre, la Biblia dice que Dios miró que el corazón del hombre iba de continuo solamente a hacer mal y se arrepintió de hacer el hombre. Una porción de las escrituras que tiene mucho peso para nosotros observar cómo el corazón se inclinaba solamente hacia el mal. Y ahí estaban entonces las relaciones interpersonales ya contaminadas, porque iba a haber un momento donde el mal era lo que iba a permear la relación. Pero al nosotros no entender la naturaleza del amor, ¿qué empezamos a hacer? Ojo por ojo y diente por diente. Empezamos a proteger con todos los poderes el yo. Empezamos a cubrirlo para no sentir el dolor que se experimenta ante la transgresión, ante la ofensa, ante el desfraudo, ante la decepción, ante la traición, ante el menosprecio, ante el rechazo. De hecho, fíjense que Cristo tuvo que ser experimentado en el rechazo, en el menosprecio. Y es justamente porque Él pudo manifestar la naturaleza divina, la naturaleza del Espíritu, que nos da luz de cómo hacerlo. Él dice que menospreció el oprobio. Él no le dio un valor al oprobio. Él no se desenfocó por el dolor de la ofensa. ¿Cuántas veces las palabras que tú has escuchado te han desenfocado de Cristo para enfocarte en el dolor que se siente? Y en los pensamientos que resultan de sentirte rechazado, de sentirte traicionado, de sentirte menospreciado, de sentirte hasta cierto punto sustituido. Porque las ofensas se dan de muchas maneras: por infidelidad, por mentira, por abandono, por menosprecio, por rechazo. Y hay otras formas donde el corazón puede experimentarse ofendido. La palabra ofensa, desde el significado bíblico, habla de escandalón. Y en hebreo, pesha. Es algo que yo quiero que le prestes atención porque significa tropiezo, transgresión o causa de caída. Cada vez que experimentamos una traición, cada vez que experimentamos una palabra que nos duele, que entra al corazón, entra a la mente y tú sientes ese golpe dentro de ti. Tú sientes que te puso la mejilla colorada, sabes que algo te hizo experimentar un dolor. Esto es lo que va a traer a continuación: o una caída, o te va a llevar a una transgresión, o te va a hacer tropezar. Eso es lo que hace, es lo que produce la ofensa cuando entra al corazón, de una u otra manera. Entonces, ante ese dolor, ante esa sensación, ante esa experiencia donde tu yo se siente, como te dije anteriormente, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo tu mente procesa la información? ¿Cómo tu mente recibe lo que te hicieron? ¿Cómo tu mente empieza a pensar acerca de lo que viviste? ¿Cómo tu mente empieza a mirarse? Y es ahí donde tienes que detenerte, porque las acciones de los demás no deben definir lo que tu corazón realmente haga. Y uno de los problemas que nosotros tenemos es que generalmente las acciones de los demás buscan cambiarnos, buscan hacer que nuestra naturaleza no sea la del Hijo de Dios, sino la del dolor. Por eso cuando una persona se siente ofendida por el rechazo, por el menosprecio, por el abandono, por la infidelidad, ¿qué es lo que cambia la acción de la persona? El enojo, la hostilidad, la separación, la ira, porque la agresión experimentada, la agresión recibida, ¿qué hace? Te lleva a pensar que no debió pasarte, que no debió, y esa palabra tenla bien claro, no debió hacerme eso a mí, yo no me merezco. Y mientras más vas pensando en esa forma, más la impotencia te cubre, más el enojo te recubre, más la molestia te llena hasta el punto de separarte.
mentalmente comienza aquí la separación de las personas. Y es en ese proceso donde entra la palabra de Cristo a iluminar. Después que la ofensa entra, ¿qué vas a hacer con ella? Porque ella va a hacer casa dentro de ti si tú se lo permites. ¿Y cómo va a hacer? Va a transformar tu ser. Va a llevarte hacia la experiencia donde te vas a ver desde la ofensa y no desde la naturaleza del Hijo de Dios, que es lo que entiendo Cristo quiere que nosotros experimentemos ante esas transgresiones. En un momento de mucho dolor, al experimentar traición, al experimentar yo recuerdo que cuando yo servía en mi primera congregación, personas que actualmente amo muchísimo y entiendo, por eso lo narro desde esta óptica, que tenía que pasar tal cual pasó. Dios necesitaba, o sea, Dios no, yo necesitaba la experiencia para poder comprender con una mayor quizás dimensión lo que el amor realmente es, el amor de Dios en mi corazón para liberarme a mí misma. Entendí mucho más el amor de Jesús, entendí mucho más el perdón de Cristo a través de lo que yo empecé a vivir. Ver a esas personas con las que yo duré 6 años, día tras día, dejar de existir prácticamente porque me veían como la leprosa, movió mucho dolor en mi corazón. Pero la razón por la que movió mucho dolor era porque mi ego no aceptaba la ofensa, no aceptaba el rechazo, no aceptaba la infidelidad, no aceptaba ese trato. ¿Y cómo yo respondía a eso desde el dolor, desde el ego? Cada vez que el yo se siente herido, el ego va a responder. Y suena duro, pero es la realidad. Mi ego respondía. ¿Y cómo respondía mi ego? Desde el pensamiento donde yo me veía mentalmente como alguien a quien no se le debió hacer eso. Y es aquí donde la verdad de Dios me aplastó, porque Jesús me preguntó, ¿por qué no debieron hacértelo? ¿Por qué a ti no? Y ahí fue que yo empecé a darme cuenta cómo el yo en mi interior se había posicionado, donde yo me veía merecedora del buen trato, del respeto. Y ojo aquí, particularmente yo no tengo nada que ver con la dignidad. O sea, en el punto donde estoy y con el conocimiento que la palabra de Dios me ha dado, yo entiendo que yo no tengo que defender ninguna dignidad dentro de mí. Yo no tengo que defender ninguna dignidad. La palabra de Cristo es quien tiene que guardarme, es quien tiene que protegerme. Yo soy guardada por medio de la palabra, no por los pensamientos producto de una psicología, de un entendimiento donde el yo debe ser cuidado y debe ser protegido y debe ser valorado y yo tengo que cuidarme a mí mismo y yo tengo que protegerme. Usted no tiene que protegerse en nada. Cuando la verdad de Dios está dentro de ti, la verdad de Dios te va a proteger. Cuando tú empiezas a protegerte, empiezas a ir contrario muchas veces a lo que la verdad de Dios dice, y empiezas a desconfiar del cuidado de Dios, del poder de Dios, de la realidad de Cristo. Por eso, hablo de este ejemplo en este momento, ejemplo y muchas veces testimonio que yo me he guardado porque no ha llegado el tiempo de compartirlo desde donde estoy, mi casa, mi familia, el patio de mi casa, con la Biblia en mano y bien relajada, entendiendo que busco que entiendas a profundidad la naturaleza del perdón. Pero para eso tienes que conocer a profundidad la naturaleza de la ofensa. O sea, ¿por qué nosotros reaccionamos ante una ofensa con el mal? ¿Por qué no reaccionamos con el bien? Dígase perdonar. Porque no hemos sido diestros en entender quién es el yo en nuestro interior, en nuestro ser, porque busca muchas veces el, el tener el protagonismo en la vida del otro. Esa es la forma en que el yo generalmente se relaciona con los demás, teniendo prioridad, viéndose como importante. Y una de las cosas que el amor trae es que le da el lugar al yo que debe de tener. Por eso es que el amor todo lo cree, todo lo espera y choca en el tiempo en el que estamos decir todo lo soporta. Porque lo próximo que su mente va a decir es, no, pero eso no es verdad, cálmese. Y trate de llegar al final. Cuando la transgresión viene, hay una respuesta de Dios para ti.
para que tú puedas experimentar la naturaleza del amor de Dios en tu vida. Cuando yo experimenté esa experiencia, yo oía constantemente a Dios decirme, y no te permito tener en tu corazón separación hacia ellos. Y no te permito que tu mente produzca mal hacia ellos. Pero por Dios, ¿cómo que no? Me quitaron mi lugar cómodo. Me separaron de gente que yo amaba. Mis hijitos chiquitos crecieron ahí. ¿Cómo que no me permite? Y ahí contendía yo contra la realidad de la palabra versus lo que producía mi ofensa, lo que producía mi dolor, la molestia que yo tenía de tener que aceptar que entonces ahora Dios me estaba pidiendo a mí que no pensara mal de ellos cuando en mi mente yo lo quería explotar todito. Entonces, bueno, ahí como Dios estaba metido dentro de mí, Él se aseguraba de que yo supiera que Él estaba viendo muy bien los pensamientos. O sea, no había manera de yo disfrazar dentro de mí, porque realmente lo que yo quería explotar un grupo de gente en ese momento. Y ahí venía Él y me decía, y no te permito. Y cuando le daba, porque yo tenía que ir al supermercado y me encontraba con uno y me decía, vete y abrázalo. No, no voy, no quiero, vete. Y tener que y sentir que el Espíritu me llevaba hasta tener que abrazar y ver lo que producía esa acción, esa única acción. Yo decía, pero esto es una cosa impresionante. Esto es un poder que uno no lo experimenta hasta que no obedece. Esto es una realidad que está lejos de nosotros hasta que no lo vivimos. Y ahí me di cuenta que hay una línea muy fina entre el mantenerte seguro por tus pensamientos y el mantenerte seguro por la verdad de Dios. Hay una gran diferencia. Y es que la verdad de Dios no es solamente que te cuida, sino que libera el bien. Y el bien se libera en tu interior de muchas maneras. O sea, fueron muchas las veces que yo escuché a Dios decirme, vete, ve al supermercado. A veces llegaba al supermercado porque en la ciudad donde yo vivo, el único lugar a donde todo el mundo se reúne es el supermercado, porque es la única tienda grande que había. No había manera, porque yo sabía dónde esconderme para guardarme a mí misma, protegerme a mí misma. Y Dios parecía que me decía, no quiero que te protejas, vete, puf. Y a veces sentía que me empujaba y me exponía. Y no dejaba de aparecer alguno que usado por Dios venía y me decía, ay, es que están hablando de ti. Buf. La ofensa que ya yo creía que se había calmado, que se había sanado, no, ahora cogía otro color. Porque era como que volver otra vez, pero era necesario. Porque lo que Cristo estaba buscando formar era su naturaleza en mí. Él estaba destruyendo de una manera muy simple y sabia el resultado de la ofensa. Lo que la ofensa produce es orgullo. Lo que la ofensa, ese dolorcito, produce es ego, es sentido de superioridad, es protección mental, creyéndote más, porque entiendes que no debieron hacerte eso. Te hace no aceptar lo que Dios permite para llenarte de ideas donde tú te entiendes que tú no mereces experimentar eso. Entonces Dios comienza a verse en tu mente como alguien cruel, porque al permitirte vivir eso, tu mente empieza a asociar a Dios desde el dolor y no lo miras desde lo que yo estoy viviendo. Para mí es necesario porque es preparación para lo eterno. Entra la ofensa, se establece ahí, cambia el sistema de pensamiento, busca una protección constante y al final, ¿qué le pasa al corazón? Viste el dolor de apariencia y hace que tu corazón se vuelva aparentemente sabio para protegerse y empiezan los discursos de autoprotección, pero la naturaleza del Hijo de Dios deja de ser el centro. Cuando yo experimenté en esa ocasión, porque esa no fue la primera, yo tuve que vivir 3 experiencias similares y de las 3 he sacado grandes enseñanzas. En la primera me di cuenta que no hay dolor que se mantenga cuando tú haces lo que Dios dice. Mentira.
Cuando Dios te dice, haz esto, vete y saluda, aunque te rechacen, te va a doler el primer día, pero luego el hacer el bien es algo tan poderoso que produce la vida de Jesús dentro de ti, sin importar. Algo pasa en tu interior y el Señor comienza justamente a liberar el poder que actúa poderosamente en nosotros. En el segundo escenario, donde yo viví una experiencia mucho más desastrosa emocionalmente, pero liberadora espiritualmente, se da en mi segunda congregación. En esa congregación, yo prácticamente hacía de todo, de todo. Y cuando Dios me llamó al ministerio, fue un llamado para mí, muy traumático, porque pasar de ser alguien que preparaba maletas, que ayudaba, que velaba porque en ese momento la pastora pudiera salir con todos sus equipo, con todo, o sea, yo velaba, yo no me veía en un ministerio. Ojo aquí, ¿cuál era el corazón mío en ese momento? Era el corazón de alguien que tenía complejos con lo que Dios tenía que trabajar para llevarme a la realidad de Cristo. El tener que ver a alguien ministrar, alguien a quien admiro, amo y valoro muchísimo el reino del Señor, yo no estaba preparada para que Dios me llamara a mí al ministerio también. Pero Dios lo hizo y me dijo, el miedo que tienes es que yo te llame para ministrar a mujeres porque tu pastora también lo hace. Y yo te voy a enseñar que soy yo el que te llamé. Lo que pasó conmigo a partir de ahí ministerialmente fue una locura, porque yo salí a México en un viaje donde un evangelista me invita a ministrar la alabanza y a partir de ahí hasta el día de hoy yo sigo ministrando la palabra del Señor fuera de mi país y en mi país constantemente. Yo no estaba preparada para eso. Mi concepto propio tampoco estaba preparado para eso. Y el resultado de eso, ¿qué fue? Como no había madurez en Cristo, otra vez el yo viene a tratar de resolver lo que solamente la vida de Cristo puede resolver. Y empecé a experimentar muchas emociones y muchos pensamientos de temor hasta el punto de yo no querer exponer lo que Dios hacía a través de mí a nadie, porque me daba temor de lo que se podía pensar. Todo eso justamente fue un escenario para que luego, cuando Dios estaba preparándome para el pastorado, me estaba separando para servirle de otra manera, volvieran las ofensas a querer tomar gobierno sobre mis pensamientos. Tuve que volver a vivir una experiencia mucho más dolorosa al separarme de la congregación. Y aquí voy a aprovechar a hablarles a ustedes de la importancia que tiene escuchar por Dios a tu marido, si ese que tú crees que no es espiritual, si ese que tú crees que no ora en lenguas, a quien Dios no lo visita, que no ve ángeles ni demonios, que solamente se la pasa posiblemente del trabajo a la casa, a ese. Cuando yo viví la experiencia donde tuve que irme a la otra congregación, porque mi esposo acompañó al pastor que en ese momento lo estaban ungiendo como pastor y mi esposo quiso irse para acompañarle. Yo quise quedarme en la congregación que en ese momento yo estaba. Grosso error. Porque yo no experimenté locura porque la mano de Dios me cubrió, no porque yo no me busqué el problema. Muchas veces nosotras como mujeres, y estoy hablando del perdón, estoy hablando de las ofensas, pero te estoy hablando cosas prácticas para que te des cuenta con lo que uno tiene que enfrentarse, hasta llegar a entender la naturaleza que Cristo busca que nosotros manifestemos. A través de las ofensas, sí, que le des al otro lo que tú eres, no lo que el otro merece. Y muchas de las razones nuestras por las que no perdonamos como debemos perdonar es justamente eso, porque al otro le estamos dando no lo que somos, sino lo que merece, lo que el yo responde, lo que la agresión responde. Yo recuerdo que cuando Pedro se fue a esa congregación, yo me quedé campante insonante en la congregación que yo amaba. ¿Qué pasó después? Todo se levantó. El cielo, el infierno, el pueblo, fue una locura, literal. Cosas que usted no se imagina, se levantaron. ¿Por qué?
porque donde estaba mi cabeza, yo no estaba. Yo menospreciaba en ese momento la sabiduría de mi esposo, porque no hablaba en lengua como yo. Mi esposo es bautista y yo pentecostal. No quiere usted ver esos líos los domingos en Eclesía. Cuando yo tengo el espíritu que yo siento que quiero bajar al cielo y él me mira con esa templanza que tiene y me dice, predica el mensaje. Y yo, pero ese bautista, ese hombre en ese momento, era la cobertura para guardarme y cuidarme, pero yo la menosprecié porque él no hablaba en lengua, porque delante de mí él no era lo que yo creía que era espiritual. Boba, él era la autoridad. Él era la autoridad y era la forma en la que en ese momento Dios me estaba protegiendo para yo no tener que vivir otra agresión interna, que fue lo que viví, porque a partir de ahí las ofensas cayeron en mi corazón como cuando tú empiezas con una lanza, llegaban y llegaban, eran informaciones diarias de cosas que tú dices, pero Dios mío, ¿cómo es posible que hijos de Dios digan cosas como esta? Sí, es posible que hijos de Dios se inventen cosas, digan cosas para dañar a otros, porque no saben lidiar con lo que su corazón tiene. No saben enfrentar realmente lo que su corazón produce, porque no somos entendidos en lo que nuestro corazón produce, pero sí somos muy buenos para juzgar lo que el corazón ajeno produce. Pero no entendemos cuando tenemos envidia, no entendemos cuando tenemos celo ministerial, no entendemos cuando queremos imponer que Dios haga las cosas a nuestra manera. No entendemos lo que es autoritarismo. Todas esos vicios son parte del liderazgo. Y muchas de las experiencias que vivimos tienen que ver con eso para limpiarnos. Y yo tuve que experimentar muchas de esas situaciones en mi propia vida y luego darme cuenta que es tan fácil cometer los mismos errores que luego tú dices, yo nunca voy a hacer esto mentira. Porque es una de las formas de Dios enseñarte humildad, a aprender la realidad de Cristo. Entonces, ahí vino la agresión más fuerte. Separarme de mi segunda congregación para mí fue traumático hasta el punto que mi doctora en ese momento me dijo, no me puedes tomar teléfonos, porque según ella dice, mis ojos estaban al punto de perder el equilibrio, del dolor emocional, de las agresiones verbales, que usted no se lo puede imaginar. Y si alguno de ellos se está escuchando, sabe que no estoy alterando ni un poquito. Hubo un momento donde hubo un predicador que me dijo, si tú te retiras, porque yo pensé retirarme del ministerio para parar los bombardeos constantes, pero eran necesarios para mi corazón, porque Dios necesitaba enseñarme humildad. Dios necesitaba enseñarme que realmente me tocaba experimentar eso y ver lo que mi corazón producía. Muchas veces producía ego, muchas veces producía venganza, muchas veces producía sed y no de justicia, sino de que Dios me vengara. Todo eso, Dios me sentaba en la silla y me decía, esa ofensa que produjo en tu corazón. Y ahí volvía el ego otra vez a decirme, ¿por qué estás herida? Porque el ego. ¿Por qué estás herida? Por el ego. Recuerdo una vez que Dios me dijo, no entiendes por qué tienes que alegrarte cuando hablen de ti mintiendo. Y honestamente le digo, yo no entiendo, Señor. Lo que quiero es hacer llorar, porque me duele. No me digas que me alegre. Mi mente no procesa eso. No me digas que me alegre. Y me molestaba hasta que el Señor me reveló el misterio. Me dijo, debes alegrarte. Porque lo que dicen, si no se cumplió, fue porque yo te libré. No porque tú no tienes la capacidad de hacer eso y más de ahí. Ahí se me quitó un velo de la falsa forma en la que yo miraba mi yo espiritual. Me la creía. Me creía que realmente era santa, que yo no era digna de ser herida, que yo no me merecía que me juzgaran mis acciones. ¿Por qué? Porque yo era ungida, porque Dios me usaba, porque yo me guardaba para Dios, porque yo me creía de verdad. Y me hizo tan bien pasar por el sedazo de la boca de la gente, me hizo tan bien tener que refrenarme la lengua cada vez que alguien usado por Dios venía y me decía, ¿y tú supiste lo que dijo fulana de tal? ¿Y tú supiste cómo dijeron de ti? Y ahí la boca volvía y quería activarse y el dolor volvía como que si no hubiese nunca perdonado. Era como que el dolor se hacía más y más y más. Es ahí
donde yo le digo a Dios, me harté de tu gente, no quiero más, no quiero más seguir ministrando al pueblo cruel tuyo. Ojo, cuidado si usted le habla a Dios mal de su pueblo, aunque su pueblo actúe mal en algunos escenarios. Cuidado, porque Dios al hijo que ama disciplina. Y la disciplina es justamente esa obra donde Dios transforma nuestros viejos hábitos para llevarnos a parecernos a Cristo. Y es en ese escenario donde Dios me enfrenta con esto que te voy a hablar. Todo lo antes dicho fue para yo oír a Dios decirme, es que tú no amas desde el amor, tú amas desde la perfección. Por eso te es difícil aceptar lo que la gente hace. Y me llevó a este salmo que para mí ha sido liberador. Y les hablo con mucho temor a las mujeres que están en casa y han tenido que vivir infidelidad y su mente constantemente vive diciéndole, sepárate de este hombre no te ama, este hombre no te quiere, este hombre te fue infiel. Mire, mi hermano, cuando Dios te permite ver tu naturaleza, cuando Dios te permite ver tu fidelidad hacia Dios, que es cero, porque hay algunos que van a creer que son muy fieles a Dios, hasta que te compara Cristo con Cristo y te vas a dar cuenta que tu fidelidad y tu justicia no es más que trapo de inmundicia si no fuera porque Cristo produce el bien en ti, al igual en mí. Me llevó a este salmo y quiero leerlo. Aquí la palabra dice, y no lo voy a completar hoy, el estudio completo, la formación, porque voy a dejar una semana para continuar. Voy a dejar tu mente expuesta a todo lo que te estoy enseñando, a todo lo que te estoy hablando para que lo analices, para que lo pruebes, para que lo sondes, para que tu corazón saque hacia afuera la realidad del por qué no perdona como debe perdonar. Esta fue la forma con la que Dios me confrontó a mí. Yo le dije a Dios, yo no quiero trabajar, no quiero ministrar. Estoy cansada de verte obrar milagros, verte obrar liberación. Sin embargo, sigo expuesta a ofensa, sigo expuesta a juicio, sigo expuesta a ser juzgada. Mi carácter y mi personalidad es muy fácil para ser juzgado. Ay, es súper fácil juzgarme a mí, porque una de las razones por la que Dios me llama es para probar corazones. A veces hago cosas que la persona no entiende ni yo tampoco, pero simplemente las hago. Y eso prueba el corazón de la persona y tengo que experimentar rechazo, tengo que experimentar falta de sinceridad, tengo que experimentar indiferencia y otras hierbas aromáticas, pero las necesito para lidiar con mi propio corazón ante las acciones de la gente. Y le dije a Dios, estoy harta de tu gente, no quiero lidiar con tu gente. Sácame, llévame para el Congo, me es mejor trabajar con mono. De hecho, yo me hacía la ilusión que me iba bien con un monito, tratando de, es que son tiernos en comparación con la lengua de algunos hijos de Dios. O sea, yo pude abrazar a un mono y dedicarme a limpiarlo, hacerle gracia, darle guineo. Para mí era mejor que lidiar con la lengua filosa de algunos ministros de Dios en esos momentos. Pero Dios no me hizo caso y me llevó a este bendito salmo, donde el verso 38 dice, voy a leer el 36. Lo amaban con su boca y con su lengua le mentían. Aquí yo me sentía tan identificada porque había gente que te decía, uy, cómo te amo. Mentira, no te aman nada. Lo que amaban era lo que tú representas momentáneamente de Dios. Pero cuando tienen que lidiar con tu carácter, ahí tienes su lista de expectativas, de menosprecio y de quién sabe cuántas cosas que tú muchas veces tienes que enfrentar para lidiar con tu ego oculto, para aceptar que tú no puedes ser moneda para agradarle a todo. Y que Dios así lo permite y tienes que ser humilde para aceptar lo que Dios permite. Y cuando yo leía, me recuerdo que cuando leí esto, le dije, cierto. Ahí empecé yo, Señor, es cierto. Es con la boca que aman. Le gustan los ungidos, le gusta estar contigo, pero tus debilidades no las pueden ver porque las salen a publicar. Es como que si le dieran comida para... ¿Cuál fue la debilidad que encontramos hoy? ¡Ay, se le olvidó algo! ¡Bum! Vamos a sacar esto para afuera. O sea, tenemos una falta a veces de empatía a la debilidad del otro porque somos súper exigentes y lo disfrazamos con tal o cual cosa. Y recuerdo que leía
Y al encontrarme que con su lengua mentían, su corazón no era genuino para con él y fueron infieles a su pacto. Yo dije, wow, pero Dios vivió lo mismo que yo. Esto era como que si yo lo hubiese escrito. Son unos infieles, tú le das comida y cuando salen de tu casa, ¡bom! Así somos con Dios. Tú le muestras amor, sí, ellos te van a amar hasta que tú haces lo que quieren. En el momento en que ya tú no haces, ni representas lo que ellos quieren, en ese momento sin compasión van a desbaratarte y tienes que prepararte para que eso suceda y no permitir que el corazón tuyo se endurezca, porque es el tuyo que se va a endurecer si no lo lidias a la manera de Dios, porque ellos van a seguir por ahí hasta que Dios lo transforme y eso tú no lo controlas y Dios no te va a permitir que manejes de manera incorrecta lo que Dios mismo permite para probar tu propio corazón. Por eso necesitamos a veces experimentar el quebranto, porque el quebranto choca con el ego, choca con la posición que yo quiero tener en la mente de la persona y en el corazón de la persona, pero a veces la persona no te lo da y tienes que aceptarlo, no con resentimiento y rencor, sino porque así lo permitió el Señor. Cuando yo leí esto, yo dije, esto que escribió este hombre fue como que leyera mi pensamiento. Y luego, esto fue como que, ¡buf!, me explotó el globito de helio que yo me había hecho, donde yo dije, pero si eso se lo hicieron a Dios a mí también. Aquí voy. Dice, y su corazón no era genuino para con él, y fueron infieles a su pacto. Con todo, él mostró compasión. Ya que este asunto empezó a molestarme cuando Dios me lo mostró. Porque ¿realmente yo muestro compasión con el que me hiere? No, no quiero. Me molesta. No quiero. Y luego me digo hipócrita. No es que yo no quiero ser hipócrita. No, no eres hipócrita, pero eres desobediente. Porque no estás haciendo lo que Dios te dice. Cuando yo leí esta parte, que con todo Él mostró compasión, yo caí en shock. Porque, ok, a mí no me luce, pero quien mostró compasión fue el que nunca ha pecado. El que no se merece la traición. El que no se merece la infidelidad. El que no se merece ser amado de boca. Porque sus hechos han probado que Él merece ser amado con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Pero no lo amamos así y Él lo sabe. La que en ese momento no lo sabía era yo. Y esta verdad comenzó a iluminarme al yo ver que Dios le perdonó su pecado. No porque le pidieron perdón. Ojo, es que tiene que venirme a pedir perdón. Aterrice, deje la locura, deje la niñada espiritual. Usted no necesita que le pidan perdón para usted perdonar. Eso habla de una incapacidad espiritual para no entender tu naturaleza. Si tú necesitas que te pidan perdón para perdonar, eres un bebé en Cristo. La grandeza de los hijos de Dios es justamente dar lo que el otro no merece, sino lo que es. Y aquí lo puedo validar. Él mostró compasión, perdonando sus pecados y no los destruyó. Apartó en muchas ocasiones su ira y no despertó todo su furor. Pero no se vaya. A este punto yo te tiene que estar molesto conmigo, tranquilo, que a veces yo también me molesto conmigo misma. Recordó, y esto me voló los sesos. 5 minutos quedan. Sí. No puede ser. Dice el que no habla, nada más que para hacer señal allá atrás. 5 minutos quedan. A ver cómo trago esto con 5 minutos. Ojo aquí. Él mostró compasión, perdonó su pecado y no lo destruyó. Apartó en muchas ocasiones su ira y no despertó todo su furor. Recordó. ¿Qué cosas recordó? No las expectativas que él tenía de ellos, recordó que eran carne. Y esto fue la iluminación más grande para Kenny Amir. A partir de ahí, empecé a amar a los ofensores realmente, no hipócritamente. ¿Por qué? Porque al recordar que ellos eran carne, pude ver que la naturaleza caída no se arregla. Cuando una gente te ofende, lo que te está ofendiendo de ellos es su naturaleza de mal, que la tienen ellos y la tengo yo. Hay momentos donde a la que le toca ofender es a mí, pero como siempre somos protagonistas de nuestra propia historia, no llevamos cuenta de las veces que dañamos a otros, sino de las veces que me dañaron a mí. Porque nosotros somos protagonistas en nuestra mente y creemos que merecemos todo. Si es Cristo el que a usted lo llamó y lo está formando, usted merece lo que Dios determina que usted viva, no lo que su mente quiera producir. Esta verdad me explotó, esta verdad me revolucionó, esta verdad no solo me liberó, sino que me preparó el corazón para todas las ofensas que después de ahí yo he aprendido. De hecho, hay algunas que la he tomado hasta casi danzando, porque me han hecho ver que no estoy tan
tan, ¿cómo decirlo? Tan comprometida emocionalmente para estancarme en una ofensa. Veo cómo rápido el Espíritu Santo trae a memoria las misericordias que Dios ha tenido conmigo y me ha permitido otorgarle misericordia a otros. ¿Qué vas a hacer tú cuando Dios te pregunte por qué soltaste a tu esposa? No es que no me daba paz, es que no me gustaba, es que se ponía. ¿Cuál es la excusa para tú romper? Para yo romper, no tenemos excusa, lo que necesitamos es arrepentimiento. Estamos muy lejos del arrepentimiento que produce la palabra. Y por eso yo evoco que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Porque nosotros sabemos ofendernos, pero no sabemos perdonar. Nosotros contamos las ofensas, pero no otorgamos las misericordias. Y una de las cosas más grandes que tiene el perdón es lo siguiente. El perdón te hace a ti operar desde la naturaleza de lo que tú eres, no de lo que sabes. Hay muchas personas que perdonan desde lo que saben, pero no desde la naturaleza que poseen. Esto me liberó a mí. Yo espero que pueda ayudarte a ti a caminar tu corazón hacia donde Dios quiere, que es la naturaleza misma de Jesús operando en ti y a través de ti. Muchísimas bendiciones. Y luego vamos con la segunda parte del perdón. Amén. Nos vemos en la próxima. Salí a buscarte.